Hola a todas, bienvenidas a este podcast. Hoy estamos Poppy, Jewel y Anastasia, quien les habla, y vamos a compartir de un tema que hoy llamó mucho la atención en el blog, que fue la honra a los padres, de un testimonio de alabanza muy lindo que nos compartió Poppy. Y queremos profundizar un poco más en el tema sobre cómo debe ser esa relación padres e hijas ahora que estamos en este proceso de restauración, cómo es que Él nos está guiando a cambiar y a transformar nuestra forma de ser con nuestros papás. Entonces, me gustaría comenzar con Poppy, que nos comente cómo ha sido ese proceso con su mamita. Hola, buenas tardes. Pues sí, esta semana tuve una experiencia muy particular. De hecho, compartí un testimonio de alabanza porque un hermano de mi mamá falleció a principios de la semana pero cuando él estaba en el hospital se dio una situación muy particular que era que sus hermanos querían tomar una decisión sobre su vida. Cuando mi mamá vino y me hizo la consulta, que qué opinaba yo lo que le dije es, pero es que no entiendo cómo si su hermano tiene familia, o sea, tiene sus propios hijos y aunque está divorciado, pues su ex esposa está ahí, ¿verdad? Tienen una relación cercana, como por qué ustedes van a tomar una decisión de hermanos sobre un adulto que tiene su familia y que tiene sus hijos y que les toca a sus hijos honrar a su padre. ¿Verdad? Entonces, no entiendo, o sea, el Señor nos manda a honrar a padre y madre. Y cuando yo le dije eso a mi mamá, ella se quedó un poco como extrañada porque lo que estaba esperando es que yo le dijera que sí, que estaba de acuerdo con ella. Pero yo lo que le dije es, mami, usted tiene que aprender que yo como hija tengo que honrarla a usted y para poder honrarla como mi amado me manda a honrarla, yo tengo que respetar su voluntad. No es lo que a mí me parece que yo debo hacer o como yo creo que se tienen que hacer las cosas. Son sus deseos. Entonces, si usted estuviera en un hospital y y si sus hermanos decidieran que la quieren sacar de ahí y si usted no quiere, yo no puedo dejar que hagan eso, porque no, o sea, yo tengo que respetar su voluntad, sus deseos. Entonces se armó como una controversia porque, bueno, mi tío falleció y mis primos tomaron la decisión de honrarlo. Por supuesto, a nadie de la familia, que son un montón, les gustó, ¿verdad? Y cuando mi mamá venía y me consultaba de nuevo, que eso es algo interesante, ¿verdad? Porque, o sea, mi mamá me consulta. Entonces, pero esto es parte como de todo el proceso que hemos vivido juntas, ¿verdad? De mi viaje. Entonces ella viene, me consulta y yo lo que le digo es que a todo el resto no le parece porque a uno no le enseñan a honrar a padre y madre como se debe. Y los hijos en esos países latinos donde nosotros tenemos una relación mucho más cercana a nuestros padres que en otros países, es importante tratarlos como adultos, tratarlos con el respeto que ellos se merecen porque ellos son los padres. Y no olvidar que como ya han perdido ciertas facultades, entonces uno tiene que decirles qué hacer y cómo hacerlo. No, no es así, ¿verdad? O sea, eso, no sé si ustedes han tenido esa experiencia. Mi papá falleció, yo no tuve Sí. la oportunidad de honrarlo, pero estoy intentando hacer eso con mi madre, que todavía la tengo viva, gracias a Dios. Sí, yo sí tuve esa experiencia con mi papá, Poppy, porque mi papi tenía Alzheimer. Entonces, cuando él estaba, eh, pues todavía con nosotras, sobre todo en las últimas etapas, pues él ya no era muy consciente de muchas cosas. Ujú. Afortunadamente nunca se olvidó de nosotras, nuestros nombres, ni quiénes éramos en su vida, pero, pero sí había muchas cosas que él ya no podía hacer por sí mismo. Entonces, eh, legalmente, mi mamá digamos que para manejar el tema de las citas médicas y todo eso, ya legalmente tuvo que sacar como un permiso
en el que ella era como la responsable de él y de la toma de decisiones de él. Así que digamos que eso es como ¿cómo lo puedo explicar? Como en el caso de nosotras, el matrimonio, sí, es algo legal que se ha instituido y que Claro. sí o sí uno tiene que respetar, ¿no? Entonces, yo al menos lo tomé de esa forma. Entonces, cuando él iba al médico y le recetaban cosas, mi mamá pues se lo daba a mi papi. Aunque mi papá en algún momento decía, él expresaba que no quería tomarse todas esas medicinas, y él nos decía, literalmente dijo un día, todas estas medicinas me están matando. Y eso para mí, para mi hermana, fue duro de oír. Y en nuestro corazón queríamos no darle más medicinas. Pero legalmente, digamos que la tutora legal era mi mamá, así que la decisión era la de ella. Y ella en su corazón pensaba que esa era la forma de cuidarlo, que tenía que darle las medicinas. Así que bueno, se las dimos pues porque la responsable era mi mamá y había que honrar en ese caso pues la decisión de mi mamá. Y eh, creo que fue en medio de todo una buena decisión porque no trajo discusiones que hubiese sido un motivo de discusiones, sino que afortunadamente mi hermana estaba de acuerdo conmigo y estuvimos todas de acuerdo en respetar la decisión de mi mamá. Y, y bueno, así se dio en ese momento. Y me parece lindo que en el momento que nosotros también empezamos como a honrar las decisiones de ella en ese aspecto, eso fue algo que se empezó a transmitir también hacia mi abuelita, porque mi mamá empezó también a tomar ese papel de honra hacia mi abuelita y de respetarle las decisiones que ella tomara, fuera lo que fuera, y aunque ella no estuviera de acuerdo. Entonces, eso me ha parecido lindo en este proceso porque ahorita que mi papi no está y que ya está tan apegada a mi abuelita, pues ha tenido la oportunidad de replicar eso y de darle esa bendición a mi abuelita, de honrar todo lo que ella le pide a ella. Entonces, eso ha sido muy bonito. Y me llamó mucho la atención cuando tú dijiste que tu mami te consultaba, porque Sí. realmente que eso es algo que lo deja a uno como perplejo, pero también me puso a mí a pensar en cuántas veces yo fui necia como en tratar de enseñarles, ¿sí? Y también me pasó mucho con mi papá en las primeras etapas, pues porque obvio él no entendía muchas cosas eh, cuando él estaba empezando en ese proceso de perder la memoria y que no sabíamos, pues habían cosas que uno como que, o sea, que creaban fricción, ¿no? Que creaban choque y que uno trataba como de enseñarle, ¿sí? Y entonces para mí era conflictivo ya en un momento que yo decía, es que yo no le puedo enseñar. Y yo ya entendía ese principio, ¿sí? De que yo no, o sea, no es mi lugar enseñarle. Entonces era conflictivo porque yo sabía pues también que él estaba en una condición mental que necesitaba ayuda. Entonces fue un poco como complejo el asunto, pero finalmente yo traté de que el Señor me guiara y de tratarlo no como un niño, pero de ayudarlo de la mejor manera que pudiera, ¿sí? Especialmente no regañarlo, porque una persona en esa condición, pues, hace muchas cosas que son extrañas, ¿no? Sí. Que se pierden, que dicen cosas que no corresponden, y entonces uno como que tiende como a regañarlo, ¿sí? O sea, como que es la sensación que le da a uno, como de poner orden, y no podía, tenía que reprimir todo eso en mi corazón y tratar de ser lo más paciente posible con él, que de hecho un día, cuando estuvimos con la familia, un tío de mi esposo dijo, yo no puedo creer la paciencia que le tiene a su papá, porque fue como 2 o 3 horas que estábamos con mi papá, él está haciendo como una actividad de algo de manualidades, algo como de sopa de letras, no recuerdo exactamente qué,
pero yo una y otra vez tenía que explicarle exactamente lo mismo y explicarle y explicarle. Y él decía, y él me dijo, yo no puedo creer cómo todo el tiempo le explicó sin enojarse, sin exasperarse y con la misma paciencia. Y yo decía, es que yo creo que se le devolvió a mi papá porque no había hombre más paciente y amoroso que él en mi vida. Y pues todo lo que uno siembra cosecha, Siento ¿no? que Y yo cosecha, creo sí. que fue lo que cosechó, sí. Yo, perdón, solo para agregar esa parte que dijiste, muy importante, que yo ahora que tengo a mi mamá, o sea, que todavía tengo a mi mamá, gracias a Dios, tengo mucho cuidado cada vez que ella me consulta y yo intento como guiarla, pero para que sea ella la que busque a su esposo celestial y que sea ella la que tome la decisión, no basado en lo que yo le digo, porque al fin y al cabo es que ese es el respeto, ¿verdad? Ella es una adulta y el hecho de que sea una adulta mayor no quiere decir de que uno tiene que tomar las decisiones por ellos. Exactamente. Estaba diciendo yo con mi padre, somos muy unidos, pero no tenemos esa relación de tan cercanos como padre e hija. Nosotros somos tres hijos, un varón, dos mujeres, yo soy la menor, pero nunca ha habido ese tipo de relación con nosotros. Cuando éramos más jóvenes, mi papá no pasaba mucho tiempo en casa porque trabajaba fuera e incluso después trabajaba fuera del país. Pero cuando él ya regresó, eh, se unió a la iglesia en la que crecimos y él ahora es diácono, entonces ya la relación ha cambiado mucho. Aun cuando no somos tan cercanos, yo honro a mi papá. Y ahorita que ustedes estaban hablando, se me vinieron muchas cosas a la cabeza de cómo, aunque no es, y yo creo que nadie en su familia, todos son iguales, todos en cada familia el amor se va a demostrar de una forma diferente. Él, aunque no ha estado posiblemente presente físicamente, siempre ha estado cuando uno lo necesita. Él va a encontrar la manera de hacerlo. Y ahora, gracias a Dios por sus bendiciones, hemos podido tener un carro. Y con ese carro, mi papá nunca quería manejar y él es el que maneja. Él es el que se encarga del carro de todo. Entonces, cuando nosotros necesitamos algo, siempre, pa, nos puede llevar, pa, nos puede venir a traer. Y él deja lo que él está haciendo y él lo hace. Entonces, como él está enfermo con el corazón, tiene problemas con el corazón y de tiroides, en estos últimos 6 meses ha bajado de peso radicalmente. Entonces, él no le estaba poniendo mente, pero yo lo estoy viendo porque como yo soy la que vive aquí cerca y siento que es una forma de honrarlo, que le tuve que decir, siento que necesitas buscar al doctor y dígale que le chequee su tiroide otra vez. Y fue, y se lo chequearon y sí salió que se había alterado otra vez y entonces está tomando medicamentos para esto. Y sé que no hay mucho tiempo, pero siento que esa forma de cuidarlo, de buscar por él, es una manera que nosotros honramos a nuestros padres, porque de cualquier modo él siempre ha estado, y es mi papá. Entonces, ahora yo siento que a mí me toca estar ahí para los dos, porque los dos son mayores y yo soy la que está cerca. Entonces, mi forma de honrarlo es ayudarlo en todo lo que yo pueda y estar ahí para ambos. Cualquier cosa, a mí me llama y yo voy a dejar lo que yo estoy haciendo y yo voy a atender a mis padres. Porque gracias a Dios, como decía Poppy, todavía los tengo y mientras los tengo que agradecerlos y honrarlos incluso cuando ya no estén aquí. Dar esa disposición que ellos siempre han tenido para nosotros. Bueno, y muchas se preguntarán, bueno, ¿y cómo será en el caso de que mi papá no está o mi mamá no está? Y me refiero a que de pronto los papás hayan sido divorciados y esa persona ya no está. O cuando uno dice, pero es que mi papá nunca fue bueno, ¿no? Sí, cierto. Que no fue mi caso, porque mis papás estuvieron, pero de pronto conocen la experiencia de alguien al respecto.
Bueno, de hecho, Sí, ese fue mi caso con mi papá. Mis papás divorciados desde que yo estaba muy pequeña y lamentablemente yo no lo pude honrar a él, porque no conocía del Señor como lo conozco ahora y esas heridas lo que hacen es que le endurecen a uno el corazón. Entonces yo siempre tenía ese resentimiento como él era el adulto, ¿por qué no vino a buscarme? Pero ya cuando nosotros conocemos de su palabra, de sus principios, en realidad esto no es una competencia. Y el Señor nos manda a los hijos a buscar de nuestros padres independientemente de lo que ellos hayan hecho o como hayan sido. Entonces yo creo que es importante, Sí, ¿verdad? O sea, si está estropeada la relación con alguno de los padres, ir a buscarlos en obediencia a nuestro amado. mire, Poppy, que lo que usted está diciendo ahorita me está como que respondiendo en el caso con Mm, mi hijo y con su padre, que aunque ya está fuera ahora, de repente no hay ninguna comunicación. Tenemos el contacto y todo, pero no hay comunicación. Y siento que aunque el niño no lo dice, lo siente, porque yo claro. le pregunté el otro día que si no había hablado con su papá y él era el que siempre le marcaba primero y me dijo, no, él no me ha hablado y yo no voy a hablarle si él a mí no me habla. Mm, Entonces yo no me quise meter ahí, pero ahorita con lo que usted dijo de que eh, nosotros somos llamados como hijos a buscar a nuestros padres, pues sí, siento que voy a tener que hacer, hablar con mi amado y encontrar una manera de volver a tal vez preguntarle a ver si a él se le da para marcarlo, porque tampoco quiero empujarlo a hacer eso. Él ora, yo también, entonces yo siento que el Señor va a abrir ese camino para que se dé esa comunicación otra vez y que ya sea mejor, porque como mencionaste, se queda como un resentimiento y él está claro. creciendo. Ahora él ya está entendiendo mejor y ha hecho algunos comentarios que me ha dado a entender que él ya está captando lo que está sucediendo y simplemente no me lo dice directamente, pero ya está agarrando una reacción en cuanto a eso. Y no quiero que haya ese sentimiento entre él y su padre, porque como yo siempre le digo, tenés que honrar a tus padres. Entonces, tengo que agradecer a mi amado por utilizarla ahorita para Ay, contestarme eso. No me lo había preguntado, pero lo he tenido aquí en la cabeza que qué debería de hacer, que no sé si me meto a empujarlo a volver a buscar esa relación o simplemente soltarlo. Y opté por soltarlo, pero ahorita pues creo que vamos a cambiar eso ahorita con lo que pues usted dijo. yo creo que con amor, todo se resuelve. Así es como nuestro amado nos recibe cada vez que nos equivocamos con amor. Y yo siento que a través del amor, pienso yo no tengo hijos propios, pero yo siento que si una mamá le siembra a su hijo amor hacia su padre, aunque el padre se haya comportado como se haya comportado, haya hecho lo que haya hecho, no importa. Ese amor va a terminar haciendo que su padre se vuelva su hijo y que se restaure esa relación. y eso me pone a pensar muchísimo, ¿sabes? Porque yo he estado orando por la relación de padre de mi esposo con su papá. ¿Sí? Ellos están completamente distanciados y mira que lamentablemente a él, su mamá como que siempre le sembró la idea y la percepción de que su papá es un mal hombre. Eh, y como que toda la familia lo ha usado, digamos que como burla también, ¿sí? No es que se burlen de mi esposo, pero de la situación, de las cosas que Claro, pasaron. Entonces, para él ha sido una cosa que él no la habla, no la comparte, pero yo sé que le duele. Y cuando estábamos en la universidad y salíamos y éramos novios, en ese mismo instante, el que ya tenía más entendimiento y más cosas en la cabeza, yo creo que con todo ese odio y esas cosas que tenía, él lo que hizo fue ponerle una demanda
al papá por todos los años que no proveyó para él. Y yo creo que eso pues endureció muchísimo más la relación. Obviamente ese señor no lo quiere ver en la vida. Bueno, no lo quería ver, el señor está trabajando, él está orando. Y, y pues me dejas como, oh Dios, necesitamos un milagro realmente porque solo Él puede hacer que esos corazones se vuelvan a encontrar. Y es que o sea, es un dolor interno y que uno no puede comprender. Al menos yo que he tenido a mis papás juntos, no lo puedo dimensionar. Pero yo que lo veo y que todavía sé cómo le hablan de papá, sí estoy de acuerdo con Poppy que la respuesta siempre es el amor nunca falla, y si uno está hablando bien del papá, aunque haya sido malo, y si uno está, digamos que no mintiéndole tampoco, porque uno no puede decirle que el hombre fue perfecto, sino hablarle de las cosas buenas, ¿sí? Hablarle Claro, de las cosas buenas, de lo poco bueno que haya hecho, ¿sí? En el caso de mi esposo, lo único bueno que el papá hizo fue llevarle un yogur. Bueno, hable siempre de que le llevó ese yogur, ¿sí? No pero, que sea lo único bueno. pero mira que te voy a decir algo que a todo el mundo se le olvida. Y lo mejor que pudo haber hecho un padre por un hijo es haberle dado la vida. Ujú. ¿Qué más quieren? Gracias a esa persona está uno aquí. Ya con eso, más que suficiente, ¿verdad? Pero a veces a uno Sí, se le olvidan esos grandes detalles. el más básico. El básico, ¿verdad? El básico. Entonces, ay, pues qué dicha que esto les ayudó a traer muchas cosas y hasta contestar preguntas. Totalmente. Y de hecho, nuestro último podcast fue muy aceptado también, vi muchos comentarios y es raro que comenten en el blog sobre de los podcasts, pero de este podcast les gustó mucho. Y bueno, y es que del tema de la oración yo creo que todavía hay mucha tela por cortar. Después de que lo escuché dije, uy, falta hablar de esto, de aquello, de lo otro. Pero bueno, lo disfrutamos, disfruté también esta reunión, como que me trae muchas cosas también al corazón de lo que Él quiere que oremos y cómo para Joel en este momento, cómo le dio esa respuesta para poder ahora sembrar ese Sí, amor en su hijito. Y e incluso yo, compartir el testimonio, porque yo sé que como madres separadas, los hijos que en lo que estoy compartiendo mañana menciono eso, como cuando estamos en este viaje muchas veces olvidamos que los hijos también están sufriendo y solamente nos enfocamos en lo nuestro. Entonces, tomar eso en cuenta, gracias a Dios, como mencionaste, a mi niño nunca le he inculcado o dicho nada malo en contra de su papá. Él adora a ese hombre y yo sé que el papá lo adora. Sé que también está pasando por un tiempo difícil ahorita, que posiblemente eso sea lo que esté causando su separación. Pero él, yo le doy, yo creo que más amor del posible que pueda. Sí, hay veces que me enojo y que terminamos discutiendo. Mi niño y yo siempre me dice, mamá, tú y el niño discutiendo y me pongo a reír, pero es muy inteligente. Entonces tengo que ver cómo le digo las cosas y qué le digo, porque Mm. si no, él ya lee entre las líneas y entiende otra cosa y me quedo como que sin respuesta. Y yo sé que nos pasa a muchas madres porque las que estamos separados con hijos tenemos que encontrar esas respuestas para esos niños que nos vienen y por qué papá ya no viene y por qué se fue de la casa. Entonces, siento que este tema vamos a tener que seguirlo tocando, de honrar a los padres, porque cuando el padre se va y el niño ya estaba acostumbrado, tenemos que encontrarles esas respuestas para que en ellos no se siembre ese resentimiento, porque si no, eso es lo que pasa. Empiezan a decir, ¿será que ella no me quiere? ¿Será que se olvidó de que yo existo? Y uno como madre, como que, ¿qué le digo? Y si una está herida, empieza a alimentar ese sentimiento como supuestamente para herir al papá, pero termina hiriendo al niño.
Exacto. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres despedirnos, Poppy? ¿No? Pues muchas gracias a todas por escucharnos y espero que sigamos compartiendo. Estuvo bien bonito hoy. Bueno, gracias. Chau, chau. Ay.